Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Si quieres saber curiosidades de algún otro tema, déjanos en los comentarios el tema para el próximo video. 13 curiosidades de Bob Esponja que pocos conocen. Secretos y misterios de fondo de bikini. 1. El sonido característico de la risa de Bob Esponja está inspirado en los delfines. Tom Kenny, el actor de voz de Bob Esponja, quería que la risa del personaje fuera única e inconfundible. Para lograrlo, se inspiró en los ruidos agudos y repetitivos que hacen los delfines, además de mezclar un poco el estilo de risas antiguas de personajes de caricaturas clásicas como el Pato Lucas. El resultado fue ese jejejejeje, entrecortado y nasal, que se convirtió en una de las marcas más reconocibles de la serie. La idea detrás de esta risa era reforzar que Bob Esponja es una criatura marina alegre y diferente a cualquier otro personaje animado. De hecho, la risa se volvió tan popular que se utiliza como sello sonoro de la franquicia. Aparece en juguetes, videojuegos, películas y hasta en los parques temáticos de Nickelodeon. Lo curioso es que la risa no solo fue pensada para ser graciosa, sino también memorable y molesta a propósito. Hillenburg quería que, al igual que la risa de un amigo demasiado entusiasta, pudiera generar tanto simpatía como desesperación, tal como pasa con Calamardo en la serie. 2. El fondo marino de Bob Esponja está inspirado en acuarios reales. Cuando Steven Hillenburg comenzó a desarrollar la serie, no solo utilizó sus conocimientos de biología marina, sino que también pasó horas observando acuarios para inspirarse en cómo debía verse fondo de bikini. Los coloridos corales, las burbujas constantes, las algas moviéndose lentamente y los peces de fondo que aparecen de manera aleatoria, todo está pensado para que el espectador sienta que realmente está bajo el agua, pero de una forma caricaturesca y exagerada. Incluso la música y los efectos de sonido juegan un papel clave en esta ambientación. Por ejemplo, los clásicos ruidos de burbujas, los sonidos distorsionados de campanas y las guitarras hawaianas evocan la sensación de estar sumergido en un mundo submarino relajado, pero con un toque cómico. Lo más curioso es que Hillenburg quería que Fondo de Bikini no fuera un océano oscuro y misterioso, sino un lugar lleno de vida y color, casi como un acuario gigante. Esa fue la razón por la que se usaron paletas de colores brillantes, algo muy inusual en caricaturas que tratan sobre el mar, ya que normalmente lo representan azul y sombrío. Gracias a esta decisión, el fondo marino de Bob Esponja se convirtió en un escenario alegre y reconocible, que es parte esencial del encanto de la serie. 3. El episodio Chocolate con nueces es uno de los más populares de toda la serie y tiene origen en una broma interna del equipo. El capítulo en el que Bob Esponja y Patricio intentan hacerse ricos vendiendo barras de chocolate puerta por puerta nació de la idea de parodiar las típicas campañas escolares de ventas que eran comunes en Estados Unidos. Varios guionistas recordaron lo incómodo que era tener que vender dulces a vecinos y familiares y decidieron llevar esa experiencia al extremo dentro del mundo de Fondo de Bikini. Lo que hace especial a este episodio es la exageración de cada situación, desde el cliente que grita histéricamente ¡Chocolate!, hasta las estrategias absurdas de Bob y Patricio para engañar a los compradores, como vender bolsas para guardar chocolate. Cada escena está diseñada para burlarse del consumismo y de lo ridículo que puede llegar a ser el marketing. Con el tiempo, este capítulo se convirtió en un fenómeno cultural. Las frases se volvieron memes. El grito de «chocolate» es uno de los más recordados por los fans, y muchos lo consideran el mejor episodio de la serie por su ritmo cómico, su sátira social y la manera en que resume la esencia absurda de Bob Esponja. 4. El personaje de Arenita Mejillas fue creado para equilibrar el mundo submarino con un toque terrestre. En una caricatura ambientada bajo el mar, todos los personajes eran criaturas marinas, hasta que Steven Hillenburg decidió incluir a Arenita Mejillas, una ardilla científica originaria de Texas que vive en una cúpula de aire llamada Tree Dome. La razón de su inclusión no fue solo humorística, sino narrativa. Hillenburg quería un personaje que representara el mundo humano y terrestre dentro de Fondo de Bikini. Arenita se convirtió en la excusa perfecta para introducir inventos, ciencia, cultura y hasta deportes que de otro modo no tendrían sentido en un entorno marino. Su traje de astronauta submarino, por ejemplo,
Es una sátira de la tecnología humana adaptada a un mundo absurdo. Además, Arenita rompe con los estereotipos. Es una mujer fuerte, karateca, científica e ingeniera, contrastando con el estilo inocente de Bob o la pereza de Patricio. Esto la hizo un personaje muy valioso, especialmente para darle más variedad de historias a la serie y atraer tanto a niños como a adultos. Curiosamente, su marcado acento tejano también fue una decisión pensada. Representa la idea de ser una forastera de en fondo de bikini, lo que genera situaciones cómicas cuando choca con las costumbres marinas, como cuando cocina barbacoa o practica deportes imposibles bajo el agua. 5. La fórmula secreta de la cangreburger nunca se revela, y eso es completamente intencional. Uno de los misterios más grandes de Bob Esponja es la fórmula secreta de la cangreburger, el producto estrella del crustáceo cascarudo. A lo largo de la serie, Plankton dedica prácticamente toda su vida a intentar robarla, pero nunca lo logra. Aunque los fans llevan más de 20 años especulando sobre cuál podría ser el ingrediente secreto, Stephen Hillenburg decidió desde el inicio que jamás sería revelado. La razón es sencilla. Mantener la incógnita hace que la trama tenga siempre un motor cómico y misterioso. Si la fórmula fuera revelada, el chiste se acabaría. Además, Hillenburg explicó que no quería que los niños se obsesionaran con recetas falsas ni que se asociara la caricatura con un producto de comida real. Con el tiempo, han surgido muchas teorías de fans. Algunos creen que la fórmula contiene medusas, otros dicen que podría incluir plancton y los más extremos piensan que se trata de una crítica a la industria de comida rápida y su secretismo. Sin embargo, oficialmente, la serie siempre evita dar pistas claras, y cuando parece que lo hará, ocurre algún gag absurdo que frustra la expectativa. En pocas palabras, la fórmula secreta no es solo un detalle de la trama, es un recurso narrativo que mantiene viva una de las rivalidades más icónicas de la animación, la de Don Cangrejo contra Plankton, y un misterio eterno que alimenta la imaginación de los fans. 6. El estilo de animación de Bob Esponja cambió notablemente después de la película de 2004. Los primeros años de Bob Esponja, 1999-2004, tienen un estilo de animación muy particular, trazos más gruesos, expresiones exageradas y un humor visual más crudo que recordaba a caricaturas clásicas como Ren and Stimpy. Esto se debía a que Steven Hillenburg y su equipo original buscaban que la serie tuviera una estética caricaturesca y surrealista, casi experimental. Sin embargo, tras el éxito de la primera película, Bob Esponja, la película, Hillenburg se retiró de la supervisión directa de la serie y el estilo cambió. A partir de la cuarta temporada, la animación se volvió más limpia y digitalizada, con líneas más suaves y menos de esos gags visuales grotescos que caracterizaban a las primeras temporadas. Muchos fans notaron esta diferencia y consideran que marcó una etapa dorada y una etapa moderna en la historia del show. El cambio se debió, en parte, al avance tecnológico en la animación y a que Nickelodeon quería que la serie se adaptara a un público más amplio y comercializable. Aunque algunos seguidores extrañan el estilo caótico de las primeras temporadas, otros disfrutan de la fluidez y colorido de las nuevas. 7. El personaje de Plankton iba a aparecer solo una vez en la serie. Cuando Steven Hillenburg y su equipo crearon Bob Esponja, Plankton no estaba pensado para ser un personaje recurrente. Su primera aparición en el episodio Plankton de 1999 lo mostraba como un villano cómico y diminuto que intentaba robar la fórmula secreta de la cangreburger. La idea original era que esa fuera su única participación, una especie de broma rápida dentro de la serie. Pero algo inesperado ocurrió. El personaje gustó tanto al equipo creativo y a los fans que decidieron darle más protagonismo. Con el tiempo, Plankton se convirtió en el antagonista principal de la serie, casi el opuesto perfecto de Bob Esponja, pequeño, amargado, ambicioso y obsesionado con su fracaso. Su eterna rivalidad con Don Cangrejo le dio a la caricatura una de sus tramas más constantes y divertidas. Además, Plankton terminó siendo mucho más complejo de lo que se planeó. Se le dio una esposa computadora, Karen, un negocio fallido, el balde de carnada, y hasta episodios donde se explora su soledad y vulnerabilidad. Este giro inesperado lo transformó de un chiste único en uno de los pilares narrativos de Bob Esponja. 8. La casa de Bob Esponja, su famosa piña, casi fue un hongo o una roca.
Antes de decidir que Bob viviría en una piña, Steven Hillenburg y su equipo de diseño exploraron varias opciones para la vivienda del protagonista. Inicialmente, consideraron una roca gigante y un hongo submarino, que habrían sido mucho más simples de dibujar y animar. Sin embargo, ambas opciones resultaban visualmente poco atractivas y no transmitían la personalidad alegre y excéntrica de Bob. La elección de la piña no fue solo estética. Hillenburg quería que la casa reflejara la excentricidad y optimismo de Bob. Su forma geométrica, color vibrante y textura fácilmente reconocible la hicieron perfecta para transmitir que Bob Esponja es diferente y destaca en su entorno. Además, el diseño permitió crear gags visuales, ventanas circulares, el timbre en forma de espiral y el contraste con el fondo marino. Otro detalle interesante es que la piña refuerza la idea de un mundo caricaturesco y fantástico. En la realidad, es imposible que una piña crezca y se mantenga intacta en el fondo del mar, pero en el universo de Bob Esponja, esto se convierte en algo natural, divertido y memorable. Por eso, la piña no solo es la casa de Bob, sino un símbolo visual que define la serie y su estética única. 9. El caracol Gary fue diseñado para ser más que una mascota. Refleja la personalidad de Bob Esponja. Gary, el caracol de Bob Esponja, no fue creado únicamente como un animal de compañía adorable. Steven Hillenburg quería que su mascota reflejara la inocencia, paciencia y lealtad del propio Bob. A diferencia de muchos animales de caricatura que solo sirven para bromas visuales, Gary tiene rasgos de personalidad claros. Maulla como un gato, muestra emociones profundas y a menudo actúa como la voz de la razón frente a las travesuras de Bob y Patricio. El diseño de Gary también tiene detalles sutiles que lo hacen único. Sus ojos grandes y expresivos permiten transmitir emociones sin necesidad de diálogo, y su concha espiral no solo es estética, sino que funciona como un recurso visual recurrente para gags y movimientos exagerados. Por ejemplo, en algunos episodios, Gary rueda sobre su concha para escapar o interactuar con el entorno de formas inesperadas, lo que refuerza su carácter activo y sorprendentemente independiente. Además, Gary ha sido clave para momentos emocionales de la serie. Episodios como Have You Seen the Snail muestran su capacidad para generar empatía y profundizar en la relación entre Bob y su mascota, algo poco común en caricaturas de comedia pura. En otras palabras, Gary no es solo un personaje secundario, es un espejo de Bob Esponja, un catalizador de historias y un ejemplo de cómo Hillenburg integraba la psicología de los personajes incluso en los animales del fondo del mar. 10. El primer episodio piloto de Bob Esponja tenía un humor más oscuro y absurdo que la serie actual. El episodio piloto, titulado Help Wanted, creado en 1997, era bastante diferente de lo que muchos recuerdan de la serie clásica. Si bien contenía los personajes principales, su estilo de humor era más surrealista, con exageraciones visuales extremas y gags más crudos que no siempre eran aptos para todo público infantil. Esto incluía movimientos corporales exagerados, expresiones faciales grotescas y situaciones que bordeaban lo absurdo, más cercano a caricaturas experimentales de los años 90 como Ren and Stimpy. Steven Hillenburg diseñó este piloto con un objetivo doble: mostrar la esencia cómica de los personajes y probar cómo reaccionaban los niños y adultos ante el humor exagerado y el estilo visual idóneo. Los productores de Nickelodeon quedaron impresionados, pero solicitaron suavizar algunas escenas para que fueran más accesibles para un público joven y para que el tono del show se mantuviera ligero y alegre sin perder su surrealismo característico. Este cambio marcó la evolución del estilo de la serie. El humor absurdo se mantuvo, pero fue adaptado para que fuera más optimista y apto para todas las edades, creando ese balance que convirtió a Bob Esponja en un fenómeno global. En otras palabras, lo que comenzó como un piloto experimental y un poco oscuro, se transformó en la serie alegre, colorida y entrañable que todos conocemos, mientras conservaba guiños de ese estilo excéntrico original. 11. El episodio Band Geeks está inspirado en experiencias reales de la escuela de Hillenburg. Band Geeks es uno de los episodios más icónicos de Bob Esponja, famoso por su escena final en el estadio con la banda tocando Sweet Victory. Lo curioso es que la historia detrás del episodio tiene raíces en la vida real de Steven Hillenburg.
Durante su juventud, él participó en bandas escolares y recuerda la presión, los ensayos caóticos y la sensación de frustración que surge cuando un grupo de principiantes intenta lograr un gran espectáculo. El episodio refleja estas experiencias, exageradas con el estilo cómico de la serie. Por ejemplo, la dificultad de coordinar a los integrantes, las discusiones y los errores de cada personaje imitan los problemas de cualquier banda de principiantes. Además, Hillenburg logró que la escena final, con todos tocando perfectamente, transmitiera una sensación de triunfo épico y emotivo que conecta tanto con niños como con adultos que recuerdan momentos similares en sus vidas escolares. Otro detalle interesante es que la música final fue seleccionada cuidadosamente para aumentar el impacto emocional. Sweet Victory, la canción que interpretan, fue escrita por un compositor real para la serie y está pensada para sentirse como un himno de triunfo, convirtiendo este episodio en un ejemplo de cómo Hillenburg podía mezclar humor, emoción y referencias a su vida personal en un solo capítulo. 12. El "mi pierna" de Fred se convirtió en uno de los chistes recurrentes más famosos de la serie. Si eres fan de Bob Esponja, seguramente recuerdas la frase "mi pierna", gritada de forma dramática cada vez que ocurre un accidente en fondo de bikini. Este grito proviene de un pez llamado Fred, un personaje secundario que aparece en múltiples episodios como víctima de situaciones absurdas, choques, explosiones o simplemente estando en el lugar equivocado en el momento equivocado. El chiste nació como una broma interna del equipo de guionistas. Necesitaban una exclamación graciosa para darle más impacto a escenas de caos, y alguien sugirió la simple frase "mi pierna". Su tono exagerado encajó tan bien con el humor absurdo de la serie que se repitió en muchos episodios hasta convertirse en una especie de Easter egg. Con el tiempo, "mi pierna" se volvió un gag de culto entre los fans. Incluso en la película de 2015, Bob Esponja, un héroe fuera del agua, Nickelodeon lo reconoció oficialmente dándole a Fred un papel más destacado como un guiño a los seguidores que habían convertido el chiste en meme. 13. La casa de Patricio Estrella está inspirada en los hábitos reales de algunas estrellas de mar. La vivienda de Patricio es una roca gigante que simplemente se levanta y baja cuando entra o sale de su casa. Aunque parece un chiste absurdo y simplón, Stephen Hillenburg, que era biólogo marino, además de animador, se inspiró en el comportamiento real de algunas especies de estrellas de mar y otros animales marinos que se esconden bajo rocas o arena para protegerse de depredadores. El concepto de que Patricio viva bajo una roca tiene un doble sentido. Por un lado, funciona como un gag visual que refleja su estilo de vida perezoso y minimalista. Su casa no tiene puertas, ventanas ni decoración, solo un espacio vacío donde se recuesta a dormir. Por otro lado, la expresión vivir bajo una roca se usa en la vida real para describir a alguien desinformado o despistado, y encaja perfectamente con la personalidad ingenua y torpe de Patricio. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!